Por generaciones, El Chavo del Ocho ha sido una fuente de risas, nostalgia y alegría pura. Sus personajes entrañables y sus divertidas travesuras convirtieron al programa en un clásico atemporal. Pero detrás de la comedia, hubo talentosos actores que dieron vida a estos personajes inolvidables y algunos de ellos ya no están con nosotros. Recordemos a las queridas estrellas de El Chavo del Ocho que han fallecido y honremos su legado. Ramón Valdés como Don Ramón. Ramón Valdés nació el 2 de septiembre de 1924 y cuando asumió el papel de Don Ramón en El Chavo del Ocho en 1973, tenía 49 años. Su personaje, un padre gruñón pero entrañable de la Chilindrina, siempre luchaba por llegar a fin de mes, pero nunca le faltaba corazón. Con su aguda perspicacia y constantes enfrentamientos con Doña Florinda, se convirtió en una de las figuras más queridas del programa. Antes de alcanzar la fama internacional, Valdés construyó una sólida carrera en el cine mexicano, participando en más de 50 películas, a menudo junto a su hermano Germán Valdés, mejor conocido como Tintán. Su punto de inflexión llegó en 1968, cuando se unió a Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito, formando parte de un conjunto de comedia legendario. Aunque El Chavo del Ocho lo convirtió en un ícono, también tuvo éxito en películas como Calabacitas Tiernas, 1949, donde protagonizó junto a su hermano. A pesar de su fama, Valdés seguía siendo un hombre humilde y de buen corazón, muy similar al personaje que tanto adoraba la audiencia. Lamentablemente, falleció el 9 de agosto de 1988 por cáncer de estómago en la Ciudad de México. Fue enterrado en Mausoleos del Ángel, donde años después también descansaría su amiga y compañera de reparto, Angelines Fernández. Roberto Gómez Bolaños como El Chavo del Ocho. Roberto Gómez Bolaños, nacido el 21 de febrero de 1929, tenía 44 años cuando asumió por primera vez el papel de El Chavo en 1973. Su personaje, un huérfano inocente pero travieso, rápidamente conquistó al público de toda Latinoamérica. A pesar de sus dificultades, El Chavo encontraba alegría en las cosas más simples, cautivando a la audiencia con su asombro infantil y sus cómicas desventuras. A diferencia del humilde personaje que interpretaba, Bolaños ya era un escritor, actor y comediante establecido cuando asumió el papel. Su carrera comenzó en los años 50 como guionista, creando material para los mejores comediantes antes de hacer la transición hacia la actuación. Un gran punto de inflexión fue El Chapulín Colorado, donde interpretó a un superhéroe torpe pero bien intencionado, consolidando su estatus como un ícono cultural. Sin embargo, fue El Chavo lo que definió su legado, ya que su humor cruzó fronteras y generaciones. A pesar de la fama global, Bolaños siguió dedicado a su oficio hasta sus últimos años. Falleció el 28 de noviembre de 2014 en su hogar en Cancún a los 85 años, con los primeros informes indicando complicaciones respiratorias. Un día después, fue homenajeado con 2 funerales en la Ciudad de México, uno privado en Televisa y otro público en el Estadio Azteca, antes de ser enterrado en el Panteón Francés de la Piedad. En 2015, su viuda, la actriz Florinda Mesa, reveló que su muerte fue causada por la enfermedad de Parkinson. Aunque ya no está con nosotros, su legado perdura, marcando la comedia y tocando corazones a través de generaciones. Angelines Fernández como Doña Cleotilde. Angelines Fernández nació el 30 de julio de 1924 en Madrid, España, y para cuando se unió a El Chavo del Ocho a los 49 años, ya había vivido una vida llena de pasión, lucha y resiliencia. Como Doña Cleotilde, mejor conocida como la Bruja del 71, era la vecina estricta pero con un corazón tierno oculto, siempre suspirando por Don Ramón mientras asustaba a los niños con su aura misteriosa. Pero fuera de pantalla, el recorrido de Fernández fue aún más fascinante.
Escapó de España en 1947, huyendo de la dictadura de Franco, y encontró un nuevo hogar en México, donde construyó una carrera en el teatro y el cine. Una de sus actuaciones más destacadas fue en El esqueleto de la señora Morales, 1960, una comedia negra que demostró su increíble versatilidad. No fue hasta que le preguntó a su amigo Ramón Valdés sobre trabajo actoral que llegó al universo de Chespirito, donde se convertiría en un ícono. Incluso después de que El Chavo terminara, siguió dedicada al legado del programa, participando en giras y luego interpretando a Doña Nachita en Los Caquitos. Fumadora empedernida durante toda su vida, Fernández falleció el 25 de marzo de 1994 a los 69 años, debido a un cáncer relacionado con el tabaco, y fue enterrada en Mausoleos del Ángel en la Ciudad de México. Rubén Aguirre como profesor Girafales. Hubo un tiempo en que las aulas se sentían un poco más brillantes, no por las lecciones estrictas, sino por un maestro alto y bigotón que se movía con una mezcla de autoridad e inocencia infantil, y ese fue el profesor Girafales, interpretado por Rubén Aguirre. Nació el 15 de junio de 1934 en Saltillo, México, y cuando asumió el papel de profesor Girafales en El Chavo del Ocho a los 39 años, aportó una combinación de autoridad, humor y encanto que hizo del personaje algo inolvidable. Pero la carrera de Aguirre nunca estuvo limitada a las paredes de ese barrio ficticio. Mucho antes de convertirse en el maestro alto y bien intencionado, había estudiado ingeniería agrícola. Sin embargo, la atracción por el entretenimiento resultó más fuerte. Su camino televisivo comenzó tras bambalinas como productor y guionista, pero todo cambió cuando se unió a Roberto Gómez Bolaños en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Esa colaboración le abrió puertas, llevándolo a papeles memorables en El Chapulín Colorado y Los Chifladitos, donde interpretó al entrañable Lucas Tañeda. En sus últimos años, los problemas de salud lo ralentizaron, pero su presencia nunca se desvaneció. El 17 de junio de 2016, 2 días después de cumplir 82 años, falleció en Puerto Vallarta debido a complicaciones por neumonía. Sus cenizas descansan ahora en la parroquia de la Divina Providencia, pero su presencia, más grande que la vida, permanece en los corazones de generaciones que crecieron viéndolo. Horacio Gómez Bolaños, como Godínez. Horacio Gómez Bolaños, nacido el 28 de julio de 1930, tenía 40 años cuando apareció como Godínez en El Chavo del Ocho. Conocido por su humor relajado y sus réplicas perfectas en el momento adecuado, su personaje fue el alivio cómico que los espectadores adoraban, a pesar de no ser una figura central. A diferencia de su hermano Roberto, Horacio no tenía la intención de convertirse en actor. Su verdadera pasión estaba en los negocios, donde jugó un papel crucial tras bambalinas, manejando el marketing y la producción del imperio de Chespirito. Solo por insistencia de Roberto aceptó el papel, y su sutil encanto lo convirtió en una parte inolvidable del programa. Después de que El Chavo terminara, Horacio se centró en la producción y dirección en Televisa, jugando un papel clave en la expansión del legado de Chespirito. Lamentablemente, falleció el 21 de noviembre de 1999 a causa de un infarto mientras trabajaba en un homenaje para su hermano, y sus cenizas descansan en la parroquia Madre de Dios de Chestochowa, en Naucalpan de Juárez. Olivia Leiva como Gloria. Leticia. Olivia García Leiva, nacida en 1949 en Acapulco, Guerrero, tenía 26 años cuando interpretó a Gloria, la elegante y encantadora tía de Patty en El Chavo del Ocho. Con su belleza y gracia captó de inmediato la atención del vecindario, especialmente de don Ramón, cuyas torpes intentos por conquistarla se convirtieron en oro cómico. Pero la carrera de Olivia fue más allá de la serie. Antes de ser actriz, fue maestra,
pero su impresionante presencia la llevó a competir en Señorita México 1967, donde quedó en tercer lugar. De ahí, se convirtió en modelo y presentadora de televisión, incluso presentando la legendaria actuación de José José con El Triste en el Festival Mundial de la Canción Latina en 1970. La actuación llegó poco después, con papeles pequeños en Las reglas del juego y La fuerza inútil, pero fue El Chavo del Ocho lo que consolidó su nombre en la cultura popular. Más tarde, se convirtió en conductora de la adaptación mexicana de Topo Gigio, un querido programa infantil. Sin embargo, su carrera artística fue breve. Tras casarse con el empresario Carlos Peralta, dejó el mundo del entretenimiento para centrarse en su familia. El 14 de febrero de 2019, falleció a los 70 años, y la causa de su muerte no fue revelada. Sus cenizas fueron luego plantadas junto a una planta de la abundancia, un homenaje silencioso a una vida que, aunque breve en el centro de atención, dejó una huella perdurable. Raúl Chato Padilla como Jaimito el Cartero. A los 61 años, Raúl Chato Padilla asumió el papel de Jaimito el Cartero, el querido cartero que apareció en El Chavo del Ocho después de que Ramón Valdés dejara la serie en 1979. Con su forma pausada de hablar y su constante insistencia en evitar la fatiga, Jaimito se convirtió en una presencia entrañable en el vecindario. Nacido el 17 de junio de 1918 en Monterrey, Padilla se sintió atraído por la actuación desde joven, inspirado por el trabajo de su padre en el teatro. Su carrera floreció en la televisión mexicana, con papeles en telenovelas como Rubí y El Usurpador, así como en películas como El Ministro y yo, 1976, junto a Cantinflas. Sin embargo, su trabajo más memorable llegó en las producciones de Chespirito, donde interpretó varios personajes antes de quedarse con el papel de Jaimito, un rol que lo hizo querido por la audiencia de toda Latinoamérica. El 3 de febrero de 1994, Padilla falleció a los 75 años en la Ciudad de México debido a un infarto, esclerosis cardiovascular y complicaciones de la diabetes. Su cuerpo fue cremado en el Panteón Civil de Dolores, aunque el paradero de sus cenizas sigue siendo desconocido. A pesar de su fallecimiento, su legado en la comedia continúa, asegurando que siga siendo una parte querida de la historia de la televisión mexicana. Héctor Bonilla, como Héctor Bonilla. Héctor Bonilla, nacido el 14 de marzo de 1939, tenía 40 años cuando hizo una memorable aparición como invitado en El Chavo del Ocho, interpretándose a sí mismo, un actor famoso pero accesible, ofreciendo una presencia tranquila en medio del caos habitual. Aunque su papel fue breve, dejó una impresión duradera, mostrando su característico encanto y agudeza. Antes de esto, Bonilla ya se había establecido como un actor destacado, debutando en el cine en 1962 y luego ganando aclamación crítica por Rojo Amanecer, 1989, lo que le valió un premio Ariel. Lamentablemente, los últimos años de Bonilla estuvieron marcados por una lucha contra el cáncer renal. Falleció el 25 de noviembre de 2022, a los 83 años, en la Ciudad de México. A pesar de su partida, sus contribuciones al cine mexicano y su emotiva actuación en El Chavo del Ocho siguen siendo una parte preciada de su legado. Gabriel Fernández Carrasco como alumno. Nacido el 13 de marzo de 1934 en la Ciudad de México, Gabriel Fernández Carrasco tenía 46 años cuando apareció como estudiante en El Chavo del Ocho, añadiendo un toque alegre a las escenas del aula con su naturaleza curiosa. Aunque su papel fue breve, su voz dejó una huella indeleble en el universo de Chespirito. Como el icónico narrador del programa, su cálida voz guió a los espectadores a través de innumerables episodios, definiendo una era de la televisión latinoamericana. Más allá de El Chavo,
También participó en La Chilindrina en Apuros, 1994, y otros proyectos, mostrando su versatilidad. Lamentablemente, complicaciones de salud llevaron a su fallecimiento el 15 de septiembre de 2019, a los 85 años, debido a neumonía en la Ciudad de México. Aunque su rostro no fue una presencia constante, su voz resonará por siempre en el legado de Chespirito. María Luisa Alcalá como Malicha. María Luisa Alcalá, nacida el 26 de marzo de 1942 en la Ciudad de México, tenía 33 años cuando se unió a El Chavo del Ocho como Malicha, aportando su encanto y agudeza al programa. Aunque su tiempo en la serie fue corto, su presencia animada junto a El Chavo dejó una impresión duradera. La carrera de Alcalá abarcó casi 7 décadas, comenzando con un debut infantil en Los Tres Huastecos, 1948, y luego convirtiéndose en una figura querida en Dr. Cándido Pérez en televisión. Con calidez y humor, adornó cine, teatro y TV, dejando un legado inolvidable. Alcalá falleció pacíficamente el 21 de febrero de 2016, a los 73 años, en la Ciudad de México, pero su risa aún resuena en los corazones de quienes la recuerdan. Carlos Calvo. Carlos Calvo, nacido el 21 de febrero de 1953 en Buenos Aires, tenía 25 años cuando apareció en El Chavo del Ocho, un papel pequeño pero memorable que marcó el comienzo de una prometedora carrera. Su talento tanto para la comedia como para el drama pronto brilló, con papeles destacados en Locos por la Música, 1980, y Los Hijos de López, 1980, seguidos por la rompedora Adiós, Roberto, 1985, consolidando su lugar en el entretenimiento argentino. A pesar de las dificultades de salud, la presencia de Calvo nunca desapareció y su trabajo continuó cautivando a las audiencias. Falleció el 11 de diciembre de 2020, a los 67 años, en Buenos Aires, debido a complicaciones de varios derrames cerebrales. Su encanto y calidez en pantalla están grabados para siempre en la memoria de quienes lo vieron. Abraham Stavans. Abraham Stavans tenía una presencia que podía comandar un escenario o aportar una profundidad tranquila a una escena. Nacido el 1 de enero de 1933 en la Ciudad de México, tenía 42 años cuando apareció en El Chavo del Ocho, interpretando tanto al animado dueño de la feria como a un cliente perspicaz en la fonda de Doña Florinda. Sus personajes llevaban una mezcla de autoridad y calidez, al igual que Stavans mismo, un intérprete profundamente arraigado en el arte de la actuación. Su carrera se extendió mucho más allá de ese momento, marcada por una formación temprana en México, Nueva York y Londres. Se destacó en el teatro, dirigiendo y protagonizando más de 45 obras, y se convirtió en una cara familiar en telenovelas como Mundo de Juguete y Rebelde. Pero una de sus huellas más perdurables llegó con El vuelo del águila, donde demostró su capacidad para interpretar figuras históricas complejas. Stavans también se dedicó a la enseñanza, combinando psicología y teatro en un método único de crecimiento personal. El 5 de marzo de 2019, a los 86 años, falleció en la Ciudad de México, dejando un legado artístico que formó generaciones. Germán Robles como Don Román. Germán Robles, nacido el 20 de marzo de 1929 en Gijón, Asturias, tenía 45 años cuando asumió el papel de Don Román en El Chavo del Ocho, aportando una presencia ruda pero cálida a la querida serie. Como primo de Don Ramón, su personaje compartía el mismo encanto callejero pero con un toque de mayor sabiduría, lo que lo convirtió en una figura memorable en el vecindario. Mucho antes de esto, Robles ya había hecho historia en el cine con El vampiro, una película de 1957 que lo consolidó como uno de los vampiros más icónicos del cine de terror mexicano. Ese papel definió su carrera,
pero su profunda y autoritaria voz también lo llevó al mundo del doblaje, donde prestó su talento a películas de Disney Pixar como A Bug's Life y Ratatouille. Su influencia trascendió la pantalla, moldeando generaciones de actores en México. El 21 de noviembre de 2015, a los 86 años, falleció en la Ciudad de México debido a complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sus cenizas fueron devueltas a Peñarrubia, Asturias, cerrando el último capítulo de una vida dedicada a la narración de historias. José Luis Fernández como el ropavejero. José Luis Fernández, nacido en 1924 en México, tenía alrededor de 50 años cuando apareció en El Chavo del Ocho como el ropavejero, el misterioso vendedor de ropa de segunda mano, cuya presencia inquietante cautivó la imaginación de los espectadores. Aunque su papel fue breve, la influencia de Fernández en el mundo del cine fue mucho más allá de la comedia. Saltó a la fama en El Topo, 1970, el surrealista western de Alejandro Jodorowsky, que se convirtió en un clásico de culto y consolidó su lugar en la historia del cine. Conocido por su profunda voz y su imponente figura, interpretó a personajes enigmáticos tanto en acción como en drama, continuando su impacto en el cine mexicano con películas como La Hora del Jaguar, 1978, y Bancazo en los Mochis, 1988. El 28 de octubre de 2005, a los 81 años, falleció en la Ciudad de México debido a neumonía, dejando un legado que fusionó el arte vanguardista con la narrativa atemporal del cine mexicano. Y así es como estos queridos actores dieron vida a El Chavo del Ocho. Aunque ya no están con nosotros, su legado sigue arrancando sonrisas a nuevas generaciones. ¿Cuál de estos personajes fue tu favorito? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más contenido nostálgico.